Este podcast es sobre el impacto del cáncer en la vida. Busca ayudar a personas y su círculo cercano a retomar el control y saber bailar con la incertidumbre por medio de entrevistas con pacientes, sobrevivientes y profesionales de la salud. Queremos acompañarte en esa aparente soledad. Comprendemos cómo es vivir con el cáncer y queremos darte información relevante en cada episodio. Hola a todos y todas, bienvenidas a un nuevo episodio de En Caso de Cáncer Podcast, una iniciativa por y para los pacientes con cáncer, sus seres queridos y también todo aquel que esté interesado pues en estos temas de enfermedad, de salud mental, de bienestar. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Es muy grato poder volver a estar acá otra vez frente a los micrófonos, frente a la cámara. En esta ocasión estamos con una, para mí una maestra, una amiga del alma, Marta Sánchez. Bienvenida, Marta, a tu espacio en caso de cáncer. Em, para nosotros es muy bonito y para mí también en lo personal es muy hermoso poder tenerte aquí. Ya hablaremos de nuestra relación, de cómo nos conocimos, de quién es el uno para el otro. Eh, pero darte la bienvenida, lo que te decía, también me siento muy feliz y muy alegre de que estés aquí. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Para mí es un privilegio estar acá, al lado tuyo. Primero que todo, dándole gracias a Dios porque estás muy bien y estás haciendo este tipo de proyecto que para mí es maravilloso. Trataré de dar lo mejor de mí, no solamente para ti, sino para todos los que lo están escuchando y viendo. Mil gracias por esta invitación y mil gracias por ese proyecto. No, Marta, gracias a ti por entenderlo, por sentirlo, por también sabemos que no es cómodo o no es fácil hablar de pronto de cosas que nos duelan, de cosas que sean sensibles para nosotros, pero creo que también acá en este proyecto estamos dejando el corazón y dejando el alma también como para conectar con esas personas que quizá lo necesiten en este momento, una mano amiga, un no estás solo, un referente o simplemente algo de entretenimiento cuando se está en esa camilla Uy, sí, que tú puede lo, llegar a ser muy retador. tú lo estás diciendo, un no estás solo, porque cuando uno inicia un proceso de eso se siente tremendamente solo, desamparado, angustiado y totalmente, y digamos, con ignorancia sobre todos los temas. Entonces, sí, es cierto. Sí, es una situación totalmente nueva para muchos de nosotros lo fue, pero antes de entrar ya en materia, como en caso de cáncer y hablar de la enfermedad, quisiera que habláramos un poquitico de ti, Ujú. como, ¿dónde naciste, Marta? Bueno, nací, pertenezco a la zona de Cundinamarca, soy de Soacha. Ujú. Em, Toda mi vida estuve en Soacha, mi familia pertenece a Soacha y luego por situaciones de trabajo empecé a vivir en Bogotá, un poco más cerca, en el barrio Madelena, sobre todo porque me queda muy cerca a mi trabajo. Soy docente también en el área de educación física y en donde trabajo es en el barrio Lucero Medio, justamente en una escuela que queda al frente de la estación de Transmicable, la número 2 que se llama Juan Pablo II. También la experiencia ha sido maravillosa. Creo que trabajar con esos niños de primaria, de primera infancia y primaria, es un reto. También dejarles a ellos algo en la vida es maravilloso y sobre todo que se sientan felices. Ese es mi proyecto. Sí van aprendiendo cosas, pero para mí lo más importante es que ellos sean felices, que olviden por un momento muchas cosas y que disfruten, sobre todo el área que manejo, que es educación física. Claro, creo que no sé por qué muchas veces la educación física es como a veces la materia favorita de muchos de nosotros, o bueno, en lo personal, era como esa materia donde más disfrutaba y donde más era feliz, quizá por el movimiento y demás, y justo en esas etapas de la vida que uno está como explorando tanto y explorándose tanto, ¿no? Sí. Em, y bueno, un saludo a la gente de Soacha, a la gente de Lucero Medio, a todos los docentes de nuestro país que hacen una labor increíble también formándonos, corrigiéndonos, enseñándonos. Entonces, mucho respeto también para ellos. Ay, sí, gracias. Marta, cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue tu infancia?
¿Cómo creciste? Bueno, fui una chica bastante consentida. Era la menor de de dos hermanos, de tres, era la menor. Crecí con mucho juego, siendo de verdad muy consentida. En la adolescencia ya fui un poco más descarada, digámoslo así. Entonces, siempre he sido rumbera. Me gustaba mucho la rumba y eso pues obviamente traía sus consecuencias con unos papás que eran bastante estrictos, sobre todo mi papá. Sin embargo, pues digamos que no pasó nada que pudiera lamentar. En medio de todo disfruté muchísimo mi juventud, la disfruté al máximo. Conocí mucha gente, hice muchas cosas, pertenecí a los grupos juveniles de la iglesia, siempre estuve trabajando danzas, folclore, danza urbana. Luego, terminando ya mi ciclo de, digamos, de bachillerato, también estuve trabajando muchísimo lo que era la parte de danzas. Luego ingresé a la universidad pública, entré a la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá y estudié la licenciatura en educación física, que marcó mi vida por completo porque con ella he aprendido muchas cosas. He enseñado, pero también he aprendido muchas cosas. Y sobre todo, creo que es tan importante para los niños porque el movimiento hace que tú aprendas y seas feliz, disfrutes mucho. Entonces, y digamos que en términos generales, toda mi juventud fue así, divirtiéndome, moviéndome, disfrutando y trabajando muchísimo. Ahora que lo pienso, siempre he sido bailarina y trabajé mucho la danza y me gusta muchísimo. Y eso es lo que hago con los niños ahora. Trabajo muchísimo esa parte y la disfrutan bastante. Claro, Marta, me imagino. Sí, noto que fue una infancia y un tiempo de mucho movimiento. Estabas como muy involucrada en diferentes grupos, Ujú. siempre conectada con la danza. ¿Y cuál es tu música favorita? ¿Qué música disfrutas? Pues digamos que depende del estado de ánimo, pero me Ujú. gusta mucho el folclore, me gusta la parte, digamos, también me gusta la champeta, me gusta la música urbana y digamos que me involucro en todo eso porque es lo que a los niños, lo que los niños manejan ahora. Entonces tengo que conocerla y aprenderla y sobre todo quererla, porque a veces los adultos nos olvidamos que los chicos están pasando por una época y decimos, uy, ese reggaetón horrible, uy, esa música asquerosa, uy, eso. Pero resulta que es lo que los niños están viviendo en nuestra juventud y hay que entenderla. Eso es lo que hago y tratamos de manejarla de la mejor manera posible. Claro, claro, Marta. Em, Noto que disfrutas mucho tu trabajo y a lo que te dedicas, pero quisiera que también nos contaras qué otras cosas disfrutas en tu día a día, en tu vida ya más presente, cómo llevas tu vida diaria. Mm, disfruto demasiado estar con mi nieto. Soy muy familiar, me gusta estar al lado de mis hermanas, de mi papá, pero sobre todo al lado de mi nieto. Es lo que más disfruto en este momento. Siento que es una tarea maravillosa que, que por cosas de la vida Dios me lo puso en el camino y, y me entrego a ella totalmente, porque es un ser maravilloso. Me enseña mucho y es un ser al que le quiero entregar todo porque quiero que crezca siendo una persona que aporte realmente y que pueda vivir feliz. En últimas es lo que yo más quiero, que él sea feliz. Claro, Marta. ¿Y para ti qué es ser feliz? ¿En qué consistiría esa felicidad que deseas dejarle a él o que quisieras vivir con él? Eh, que disfrute de las cosas sin hacerse daño, que ayude a otras personas y disfrute con otras personas y sobre todo que vean la vida, que los momentos son únicos y que hay que sacar de ellos el máximo porque la experiencia nos ha dejado que no sabemos hasta cuándo. Entonces lo mejor es disfrutarlos y pasarla muy bien, sin hacerle daño ni a, a uno mismo ni a los demás. Y a los Eso es lo demás. que quiero que él aprenda. Claro, 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 muy importante. Marta, y ya entrando en materia, somos un podcast pues que trata, más que un podcast, somos un proyecto que trata temas de cáncer, de cómo impacta el cáncer en la vida, sobre todo esta enfermedad.
que puede compartir muchas similitudes con otras enfermedades crónicas, pero ya entrando en materia, ¿de qué manera impactó el cáncer tu vida? ¿En qué momento se hace presente esta palabra directamente? Digamos que esa palabra ha estado presente en mi vida desde mucho antes, desde muy pequeña, porque digamos que en mi familia, especialmente la materna, por parte de mi madre, las tías, las primas, las sobrinas, han tenido cáncer en distintas partes de su cuerpo y muchos han fallecido por eso. De hecho, mi madre falleció de cáncer cuando tenía 51 años y pues eso a ti te marca por completo. Van a ser 28 años, entonces sí, sí la palabra ha estado ahí como medio harta y como que latente y uno como que en qué momento va a aparecer, pero sí ha sido muy, siempre ahí, sobre todo por lo que te digo, la familia materna. Y pues lo más duro y lo que más impactó mi vida, pues saber que mi hija lo tenía cáncer, descubrirlo, eso fue, creo que como el baldado de agua que uno jamás espera, de agua no fría sino helada, cubos de hielo totales, que hacen que tu vida cambie por completo y para siempre, definitivamente. Entonces sí, un impacto súper fuerte en mí y en mi familia y en mi, digamos, las personas más cercanas a nuestro grupo familiar. Marta, y para la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, ¿quién es tu hija? ¿Cómo la definirías tú en tus palabras? Una berraca, un ser que definitivamente Dios puso en mi camino durante 22 años y que vino a enseñarme lo que significaba la fortaleza, mm, la berraquera en cada cosa que se hacía, el amor, porque mi hija era una persona demasiado amorosa y no es porque todos los muertos sean lindos, pero es que mi hija era un ser lleno de luz que irradiaba eso y lo entregaba a todo el mundo. Mi hija siempre estaba con una sonrisa y con una voz diciendo, estoy bien, así estuviera en las últimas. Entonces ella nos enseñó eso y a mí especialmente me enseñó a ser muy fuerte, a ser a que teníamos que seguir adelante, a que no importara lo duro que fuera, ella iba a estar siempre, siempre para arriba, siempre, siempre. Y creo que ella me dio más fortaleza a mí de la que le pude haber dado en todo ese proceso. Entiendo, Marta. ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Nos quisieras hablar un poquitico, Sí, claro. Mi hija, Lina Marcela Martínez, Lina Marcela Martín? eh, cuando ingresó a la universidad ya no era Lina Marcela Martínez, sino Mar. Todos Ujú. le decían Mar, tanto que creo que ellos ni sabían que se llamaba Lina Marcela. Pasa. Y mi hija, el diagnóstico que tuvo, leucemia linfoide aguda. Dentro de las leucemias, fuerte, y dentro de las fuertes, muy fuerte. Esa fue la lotería. Eso fue lo que nos dijo el doctor. Cuando se descubrió ya definitivamente que era leucemia, él dijo, es una lotería. Es como cuando tú te ganas una rifa, exactamente igual. Y de hecho sí, creo que así fue. Esa, ese diagnóstico, cuando lo recibimos, fue demasiado duro. Porque cuando mi hija ingresó, digamos, ella, todos pensábamos que era otra cosa. El médico pensaba que era, como había estado en zona caliente, había estado en Cali, pensaban que era el de los mosquitos, ¿Como dengue? dengue. Claro, Pensaban que era como, dengue. como está en una zona tropical, de Y pronto los será eso. síntomas son muy similares. ¿Qué Entonces, síntomas aparecieron? ¿Qué síntomas había en ese momento? pues es que mira que ella se fue de viaje con el papá. Ese fue un año muy duro porque mi hija iba perdiendo el año En el colegio. en el colegio.
por diferentes situaciones. Entonces dije, vete con tu papá de viaje, mejor. Entonces se fueron para Cali a visitar a la familia. No se pudieron ir en un vuelo porque ya no había, entonces se fueron en el bus. Mi hija jamás se había enfermado en un bus, nunca le daba vómito, nunca le daba nada. Y creo que vomitó como 15 veces más o menos. Entonces eso ya era una alarma. Cuando llegaron a Cali, mi hija empezó con mucho dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, sentía pitos en los oídos, diarrea, vómito, y pues era terrible. Ella se desmayó allá, las abuelas, que una sopita, que esto, que lo otro, que miremos, que de pronto es el clima, que de pronto es no sé qué, y pues ella se recuperaba, pero otra vez no. El papá me dijo, ella está muy mal, le dije, por favor, tráela, apenas llegue, pues vamos al médico a ver qué es lo que está pasando. Claro. Pero mi hija en esos días, digamos antes del viaje, era diciembre y había jugado con los chicos del conjunto, nunca jugaba y jugó y se hizo una lesión en la clavícula, tenía una luxación. Entonces para esos días, cuando regresara de Cali, también tenía que ir a su revisión de cómo iba eso. Cuando llegamos, le hicieron unos exámenes. El doctor dijo, ella tiene un color terrible, no me gusta ese color de la piel y debe estar con anemia. Entonces miró y sí, efectivamente estaba con anemia. Pero digamos que en ese momento éramos ignorantes, no sabíamos nada de los hemogramas, como ahora somos los expertos, no sabíamos nada. Entonces dijimos, sí, puede ser anemia. El doctor dijo, dale lentejas, dale una cosa, dale la otra. Vienes en 2 días. Cuando fuimos a los 2 días, el doctor dijo, está peor, está horrible, está muy mal y hay unas células que no me gustan, los leucocitos. Entonces nosotros, pues digamos que por mi área de trabajo y de estudio, sabía que pues los leucocitos y todo esto, pues cuando hay algo tiene que ver con la sangre, hay que ponerle cuidado. Entonces él dijo, te vas para la casa, le vas a dar unas gotas para los oídos, ¿ta? Y si sigue mal, te espero. Pues cuando la llevé a la casa, efectivamente mi hija siguió mal, siguió con vómito, con diarrea, se desmayaba. Y dije, esto no es normal. Regresamos y cuando regresamos el doctor dijo, hay que dejarla en observación. Le volvieron a hacer el hemograma, estaba muy mal y entonces dijo, se queda en observación y vamos a llamar al hematólogo. Cuando dijo el hematólogo, algo en mí como que se bajó el frío a los pies y dije, hay algo raro. Hematólogo ya es algo raro que está pasando con la sangre. ¿Sabías que era un hematólogo? Sí, 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 sí tenías sí, idea. por mi, digamos, por mi carrera había visto fisiología y todo Ok, eso, entonces sabía que hematología tenía que ver con la sangre, pero no sabía más. claro. Entonces yo pensé y dije, esto está raro, ¿qué será? Duró 15 días, 8 días en observación. Le empezaron a hacer un cultivo para ver si era realmente dengue, si no era dengue, bueno, todo eso. Y los resultados cada vez salían peor. Entonces empiezas tú a sufrir. Dijo el doctor, toca dejarla y la llevamos a hospitalizarla. Entonces ya pasó de observación a hospitalización. En hospitalización duró un mes. Durante ese tiempo le hicieron una biopsia y esperábamos el resultado, nada que salía, nada que salía. Mi hija con muchos dolores de cabeza, un color de piel horrible, tenía anemia, tenía de todo, ningún medicamento le servía y entonces dijo el doctor, le vamos a dar la salida y vamos a esperar a que salgan los exámenes. Le dieron la salida y mi hija en casa se puso súper mal, muy mal. Entonces, cuando ya ella duró 10 días más, cuando mi hija empezó a sangrar por la nariz. Duró casi 1 hora y media sangrando y no le trancaba y no le paraba y no le paraba y no le paraba. Tanto que una toalla estaba totalmente llena de sangre y nosotros decíamos, esto está terrible, ya tiene que ver con plaquetas, ya tiene que ver con un montón de cosas. Yo decía, y sin conocer nada de la enfermedad. Entonces llevamos a mi hija, el doctor dijo, se queda,
tiene la hemoglobina muy baja, pero no sabíamos aún bien. No han salido los resultados, tenemos que dejarla hospitalizada en la UCI. Ujú. Ya de una vez UCI, Dios mío, pero ¿cómo así? Y ahí siento que había mucha oscuridad, ¿no? Claro, no teníamos No había ni una idea. respuesta. Y realmente en ese momento no teníamos respuesta, solo había un médico que siempre lo voy a llevar en mi corazón, el doctor Cote, un excelente médico. Él era el único que como que nos daba luces y nos decía, eso está feo, hay que dejar a tu hija, bueno, todo eso. Estando en la UCI, entonces me dio por bajar al primer piso a la portería a ver si ya habían llegado los exámenes. Llegaron. Cuando llegaron yo, ay, sí, llegaron. La doctora dijo, sí, llegaron los exámenes. Y efectivamente lo que nos esperábamos. Es cáncer, mamá. Así como el baldado de agua fría, ella no me sentó, solamente nos llevó a la oficina, a la papá y a la mamá y dijo, estamos hablando de un cáncer en la sangre, se llama leucemia, pero todavía ese es el nombre, no sabemos el apellido. Y si yo no le hago a tu hija una biopsia de inmediato en la UCI, no podemos, puede ser que en 4 meses o en 2 meses ya no exista. Y nosotros, pero ¿cómo así, doctora? ¿De qué nos está hablando? Le vamos a hacer una biopsia a tu hija sin anestesia ni nada. Imagínate, una biopsia, taladrale, bueno, le hicieron eso Creo por que allá, gritaba mi hija de todo porque ahí, tocaba hacerla o tocaba hacerla. hay que pena interrumpirte, Marta, pero creo que es importante explicar un poquito cómo es una biopsia de médula, ¿no? Ujú. Como, Si quieres hazlo tú, que eres dale, el que sí, lo ha el que lo ha experimentado. vivido. Sí, para las personas que no sepan, que nos estén viendo, nos estén escuchando, una biopsia de médula consiste en insertar una aguja de un buen diámetro y un buen grosor, la verdad, en la cresta ilíaca, que es un huesito que tenemos aquí En la cadera. en la cadera. Es un huesito duro, entonces la verdad es que yo siento es como si a uno le succionaran el alma, es como a mí me sorprendía mucho que los médicos, o sea, van con toda su fuerza y es a tope. Entonces, imagínense una aguja entrando por tu cadera, por el hueso de tu Por el cadera. hueso, sí. Y la idea es sacar una muestra del huesito y también pues de la médula, que la médula es como el tuétano en el pollo, como eso que se ve en los huesos de pollo, esa es la médula, pero pues en los humanos. Entonces, pues es un procedimiento bastante Doloroso. doloroso, bastante impresionante, la verdad, y que se lo hayan hecho a Lina sin anestesia, uf, muy duro. Sí, sí, porque la doctora dijo, lo tenemos que hacer o lo tenemos que hacer, si espero a que haya salas, si espero que haya todos, si espero que, bueno. Y pues es que tristemente nosotros dimos con un lugar en el que no estaban preparados para tratar un cáncer y mucho menos una leucemia. Entonces mi hija estaba en la clínica Nicolás de Ferman, que la verdad creo que ya no existe, por Ujú, suerte. ujú, Y ellos tenían supuestamente el piso, el último era de oncología, pero era terrible. En ese momento no nos parecía terrible porque no teníamos ni idea de cómo era. No sabíamos cómo lo manejaban, no teníamos, éramos ignorantes por completo y nadie nos explicaba nada. A eso es lo que voy porque con miedo, con pánico, con incertidumbre, con un montón de dudas y nadie nos decía nada. Entonces para nosotros todo estaba bien, todo lo que le iban haciendo estaba bien. Bueno, entonces le hicieron a ella su biopsia para saber cuál era el apellido de la de la leucemia. leucemia que tenía. Quedó hospitalizada y le hicieron, en ese mismo día, le hicieron la primer quimioterapia a mi hija en la UCI. El mismo día que le hicieron La biopsia. la biopsia, le hicieron la primer quimio. Y pues claro, mi hija estaba súper asustada, nosotros también. El medicamento, en ese momento no teníamos ni idea de que era una quimioterapia. Era el pánico. Por qué crees que pase eso, Marta? Sé que nadie tiene la respuesta, pero ¿por qué crees que a uno no le expliquen las cosas? Porque siento que en mi caso también pasó mucho. A mí me hubiera encantado que alguien se hubiera sentado y me hubiera dicho con dibujitos, pues con algo que uno entiende, la leucemia es esto, pero ¿por qué crees que como que no hay ese trato también? No sé si es, creo que también es algo personal, ¿no? Cada médico maneja las cosas de una manera. El tiempo también de ellos, también creo que es algo que no va a favor.
pero es sobre todo la actitud de ellos, el no decirle al paciente no sé por qué. Y lo que te digo es como algo personal porque solo hubo un pediatra que se acercó a mi hija y le dijo, mira, Lina, mi nombre es tal persona, soy pediatra y yo te quiero explicar que la enfermedad que tú tienes es bastante agresiva, es bastante dura y como es bastante dura la tenemos que contrarrestar con unos medicamentos que se llaman quimioterapia. Cuando él hizo eso, yo quedé fascinada porque lo entendí. Aún sabiendo que yo había visto cosas por mi carrera, cosas de fisiología y eso, no tenía ni idea de que era una quimioterapia. Entonces él dijo, son medicamentos que van a entrar a tu torrente sanguíneo para evitar que, bueno, nos explicó todo eso y nosotros quedamos, ah, pero dijo, es como cuando hay una toma guerrillera. Entonces, cuando hay una toma guerrillera y se enfrentan los dos, pues ¿qué pasa? Mueren los buenos y mueren los malos. Eso es lo que sucede con las quimios. Entonces, van a matar muchas células de tu enfermedad, pero también van a morir células buenas. Por eso se te va a caer el pelo, por eso tu piel va a pasar esto, esto, esto. Entonces uno como que ya, uy, gracias a Dios hubo alguien que nos dijo algo, pero eso fue como a los 4 meses de Imagínate, mucho tiempo después de todo. mucho tiempo después, exactamente. Las enfermeras, pues ellas no tenían ni idea tampoco. A mi hija le hicieron muchas quimioterapias sin ponerle antes, sin hidratarla, sin los líquidos que le tenían que colocar, o sea, directos. No entiendo cómo nunca le dio un paro cardíaco, no entiendo cómo no le dañaron el riñón. O sea, eso son cosas que creo que sí son cosas de Dios porque de verdad le hubiese pasado muchísimas cosas. Digamos, ella tenía una quimioterapia hoy y llegábamos a la quimioterapia y no había donde se la hiciera. No había un lugar para quimios. La doctora llegaba a atender y no encontraba un computador. Ella le tocaba mirar las historias. Era un desorden terrible, terrible. Y ese desorden lo sufrió mi hija, Claro. porque cuando a mi hija la cambiaron de allí y la pasaron al Hospital San José Infantil, encontramos algo totalmente distinto. Y nos dimos cuenta, y fue donde aprendimos, cuando el doctor nos dijo, llevamos todo lo que le habían hecho a mi hija, el doctor dijo, oye, mamá, a tu hija le debieron haber hecho, digamos que a mi hija por el tipo de leucemia que tenía, le hacían una quimioterapia bastante dura que se llamaba intratecal. Ujú. Y es que te taladran el huesito y te meten la quimio por dentro de la médula para que no vayan a salir tumores dentro del cerebro. Es una quimio bastante dura, pero es solamente de esa leucemia. Y cuando llegamos, el doctor dijo, en los primeros 3 meses debieron haberle hecho a tu hija tantas intratecales y solo lleva 2. Cuando él dijo eso, yo no pude hablar. Quedé en shock. Mi hija fue la que habló, me escurría el sudor, me temblaban las piernas, casi me desmayo. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Y ahora qué? El doctor Lopera y la doctora Piña, que son excelentes profesionales, dijeron, no sabemos qué pueda pasar porque el protocolo se lleva de esta manera y a tu hija le faltó mucho. Confiemos en que todo salga bien y que toca volver a iniciar el proceso. Imagínate. Imagínate. Marta, ¿de qué manera esto afectó tu vida como Marta? ¿De qué manera cambió tu cotidianidad? Uy, total, total, porque ya no era la Marta que salía al trabajo y regresaba a estarse ayudándole a mi hija tareas y sus cosas, salir, en fin. Ahora era la Marta que tenía que ir del trabajo al hospital, del hospital a la casa, recoger, devolverse a estar con tu hija, porque en ese momento mi hija quería la compañía mía, quería estar conmigo. Ella estaba su papá, pero ella me necesitaba en ese momento muchísimo a mí. Entonces, totalmente, o sea, perdí, digamos que toda mi parte social y todo eso porque mi hija me necesitaba y era el compromiso que yo tenía, digamos, como de vida con ella. Y nunca me voy a arrepentir de haberlo hecho, jamás. Entonces era eso. Andaba para allá y para acá, pero siempre me cogía el sueño en los buses.
digamos que no tenía en qué movilizarme, no tenía un carro, entonces andábamos en los buses, eh, en los taxis, no existía Uber, obviamente. Ujú. Entonces andábamos en los taxis y los señores de los taxis, muy queridos ellos, nos recogían a mi hija. Salía en silla de ruedas de una quimioterapia bastante fuerte y ellos decían, no, para ese lado no vamos. Entonces, pues obviamente me ponía bastante brava y peleaba con ellos y era un desgaste. Entonces el tiempo era solo clínica, trabajo, clínica, trabajo, clínica, trabajo. Y en mi trabajo generalmente me duplicaba, digamos, si tenía clase con un grupo y tenía que irme, entonces hacía clase con dos grupos o así, para no fallar ni allá ni en la clínica, obviamente, porque allá estaba mi hija esperándome. Además que mi hija tenía 15 años. Ella cumplió los 15 años el 19 de junio y todo el proceso de enfermedad fue entre enero y febrero, que se descubrió ya, que se diagnosticó y todo. Entonces estaba aún con 15 años, Claro. estaba muy niña. Sí, y bueno, creo que es una pregunta un tanto difícil de responder desde tu punto de vista, pero ¿cómo crees que la enfermedad afectó a Lina? Sí, ya hablaste un poco de cómo te afectó a ti en tu cotidianidad, pero ¿cómo crees que afectó a Lina justo en esa edad? ¿Cómo que interrumpió, si interrumpió algo o no? Uy, a mi hija le afectó total toda la parte social. Ella sintió que todo su grupo de amigos la había dejado sola. Más adelante entendió que no, que era como la ley de la vida, ¿no? Unos quedan, otros se van. Pero ella, toda su parte social, digamos que la perdió, no tenía amigos. Ella misma se centró en ella y se quiso refugiar, fue en libros, de hecho aprendió a hablar inglés perfectamente, porque mi hija hablaba inglés perfectamente, pero ella lo hizo sola, escuchando canciones, viendo películas, videos, y dejó toda esa parte social, los amigos, se encerró en ella misma, hasta a veces la parte familiar, y se deprimía demasiado. Muchísimo, se deprimía impresionantemente, a tal punto que cuando ella pudo volver a estudiar, no lo quiso hacer. Duró un año en mi casa viendo películas, haciendo cosas, aprendiendo inglés, acostada y no quería ir a nada, no quería estudiar, no quería nada, no quería nada. Además que tú sabes que los cambios que dan las quimioterapias son fuertes, entonces por tanto corticoide mi hija se hinchaba, no le gustaba cómo se veía físicamente, fue muy duro lo del cabello. Entonces son muchas cosas que digamos por la parte estética ella también se sentía muy mal y por eso se encerraba en ella misma. Y como chica de esa edad, ella no vivió cosas como las que viven todos los chicos de esa edad, no, ella no lo hizo. Tuvo que madurar demasiado rápido. Claro, claro. Y bueno, Marta, el tiempo siempre será como un apremiante en este tipo de espacios. Me encantaría ponerme a hablar acá mediodía contigo. Eh, pero bueno, digamos que el tratamiento en esta clínica y demás pasó, ¿sí? Después, ¿qué pasó después de esa primera fase de tratamiento, de ese primer bloque de tratamiento en su camino? Bueno, mi hija cuando inició nuevamente el tratamiento en San José Infantil, fue genial porque empezó como a hacer, se sentía mejor, ya sentía que de verdad le estaban haciendo algo, los médicos le hablaban ya, le explicaban muy bien, le decían, la consentían y apareció la Fundación de Leucemia y Linfoma, Ujú. que digamos que cuando estábamos en Nicolás de Federman apareció, pero mi hija no la quería ni ver. Entonces, cuando un día estaba en el cuarto y llegó una chica con un ukelele cantando en inglés y mi hija fascinada dijo, mami, yo quiero que ellos vuelvan, yo quiero que ellos sigan viniendo. Y ya empezaron a ir y mi hija ya empezó a ver, me sentía súper feliz porque ella ya quería hacer cosas, ellos le llevaban trabajos manuales, sencillos, otras cosas, y mi hija los empezó a hacer.
porque estaba totalmente, ella no quería saber nada, no quería hacer trabajo, no quería que la llamaran, no quería que le sintieran como lástima, esas cosas, no, ella no quería eso. Entonces, como por el lado de la música, ellos se fueron acercando y lo lograron. Entonces mi hija ya empezamos a ir cuando podía salir, a ir a la Fundación de Leucemia y Linfoma, que las reuniones eran los viernes al mediodía. Entonces trataba de salir de mi trabajo rápido, pedir permiso y nos íbamos a la fundación para escuchar las charlas y pues allí ella encontraba más como mejor dicho, un panorama totalmente distinto, porque ya escuchaba a otros que les pasa lo mismo, otros que tienen esto, otros que tienen. Claro. Aun cuando en Federman conoció muchos adolescentes. Ella conoció muchos adolescentes en Federman que le marcaron la vida porque Cristian fue un niño con el que ella habló mucho y le encantaba, además que era muy guapo, entonces a ella le llamaba la atención, pero él falleció. Ok. Carlos, digamos que todos los que estaban con ella, todos ellos fallecieron. Y pues ella después se reía porque me decía, mami, es impresionante porque, por ejemplo, ellos hicieron tantas cosas, que la cobra, que el chulo, que el no sé qué, todas esas cosas que decían como en la parte cultural, y la gente en desespero lo hacía. Entonces ella luego se reía de esas cosas. Digamos que cuando estuvo allá en San José le hicieron su tratamiento y pasó entró en la primera, digamos, momento de limpieza que se llama, ay, ya se me olvidó el término, Ricardo, ¿me acuerdas? Cuando están ¿La placia? no, 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 cuando están limpios Ah, totalmente, en remisión. en remisión. Entonces ella quedó en remisión y eh, digamos que la hice estudiar. Un buen día me fui cerca donde vivíamos y la inscribí en un sitio donde se validaba. Y ella dijo, no voy a ir, no voy a ir. Le dije, sí, tú vas a ir, vas a empezar. No me interesa, pero vas a empezar. Ella fue, empezó, se divirtió, empezó a conocer gente, empezó todo eso, le creció su cabello, se puso súper linda y empezó a ver las cosas de manera diferente. Listo, mami, ya quiero estudiar, ya quiero seguir estudiando, quiero irme por la medicina, quiero estudiar medicina. Y yo, Dios mío, bueno. Y digamos que empezó todo eso, se inscribió en varias universidades para medicina, hasta nos fuimos a la Universidad de Antioquia para que presentara su examen y lo pasó en todas las universidades, en la FUCS, en todo eso. En la Nacional también se presentó y digamos que después por situaciones de economía y muchas cosas, decidimos que ella iba a estudiar, era biología. Y nunca se imaginó que, o nunca miró que biología la había podido estudiar en la Universidad Nacional con el puntaje que había sacado. No le alcanzaba para medicina, pero se había podido estudiar biología. Y entonces fue cuando ingresó a la Universidad de La Salle a estudiar biología como ciencia pura. Y era fascinada con su carrera, le encantaba. Alcanzó a hacer algunas salidas y tenía muy buenas notas. De hecho, la universidad a ella le dio un homenaje póstumo por ser muy buena en su área de trabajo de esto. Claro, claro. Sí. Quiero que ahora hablemos un poquitico de cómo nos conocimos, cuál es nuestra conexión, en qué momento se unen nuestros caminos. eh, y es en la Clínica San Rafael, ¿no? Ahí también yo quisiera también poner mi parte de la historia y es, yo llego a la Clínica San Rafael también a seguir mi tratamiento por una leucemia mieloide aguda, que es como Ujú. el otro parche de las leucemias. Ay, sí. Eh, y recuerdo que en el piso éramos como dos o tres jóvenes nomás, porque usualmente los pisos de oncología están llenos como de personas mayores, ¿no? Porque si no, pues ya sería el piso de pediatría, de oncología pediátrica, que ya también es otro Ujú. asunto. Y ahí nos conocimos, ¿no? Ahí fue donde se cruzaron nuestros caminos y siento que fuimos una compañía a varios niveles, ¿no? A nivel de Ush, paciente, total. éramos como Lina, Dani, que es otro parcero de camino, y yo como pacientes, que también fue como muy reconfortante. Nos empezamos a chatear, empezamos como a interactuar más, como desde la misma perspectiva de ser jóvenes diagnosticados con Sí, cáncer. claro.
eso fue muy reconfortante y muy como, oiga, no estoy solo, que es una sensación que tú tuviste mucho, como mencionabas. eh, pero también recuerdo que tú parchabas mucho con mi mamá, ¿no? Sí, claro. Con mi mamá Ana Leonor, ¿cómo fue esa compañía que se pudieron dar ustedes dos como madres y además como cuidadoras? Porque también Uy, sí, mi madre fue muy cuidadora mía, ¿sabes? Como siempre estaba ahí pendiente de que necesitaba, como en esa primera línea de cuidado. la primera línea, sí. Pues imagínate que estábamos en San Rafael y la doctora Paola Ujú, me dijo, oye, mamá, Marta, ven, imagínate que llegó un paciente que se llama Ricardo y es hijo de una docente. Y yo, ay, sí, dijo, y creo que también es licenciada en educación física, así, como chismeando, ¿no? Y yo, ay, sí, dijo, sí, ahora cuando salgas yo te la presento porque está por ahí. Y yo, bueno, entonces dije, ay, bueno, sí, pues qué mal conocernos así, pero pues qué bien conocer a alguien que también. Entonces salí y ella me dijo, ven Marta, ven, mírate, tu mamá estaba en el pasillo hablando por teléfono. Terminó la ujú, llamada y la doctora Paola nos acercó y dijo, mira, ustedes son colegas. Ella es la mamá de Ricardo, ella es la mamá de Lina, y desde ese momento, hola, ¿cómo estás? Y tu mamá, ¿cómo es así tan, digamos, tan socialmente como tan entralona, tan súper, así también soy yo, pues edufísicas, empezamos a hablar, y nos reuníamos a tomar tinto, a veces decía vamos a cenar o vamos a ir a comprar cosas, porque encaletábamos todo lo que más mm, podíamos para el, llevarle a ustedes. el contrabando oncológico es real. Y desde ahí empezamos a hablar y como a contar ambas las angustias que teníamos. Además, porque tu mamá venía de, imagínate, tú de venir de la clínica Santa Fe, pues a San Rafael, el otro extremo, el otro estrato, la otra forma de ver la enfermedad. Y ella decía, pues, los miedos que tenía y todo eso. Yo le decía, no, acá es, empezando porque, digamos, la parte humana en San Rafael, personalmente me marcó, a mi hija también. Entonces encontramos muchas cosas que nos dieron como alegrías, que nos dieron tanto, y encontrarla a ella fue genial, porque era compartir las dos, un tinto tipo 4 de la tarde, vamos a tomar tinto, vamos a hablar. Ese tinto era lo máximo. Entonces, como que compartir ambas eso fue muy reconfortante y el que ustedes se unieran como tres chicos de verdad que estaban pasando por lo mismo. Entonces, eso fue genial. Y nosotras decíamos, menos mal, hacíamos lo que fuera para que por la noche se reunieran los tres en una habitación. Gracias a Dios no lo permitían y fueron alcahuetes con Ujú, nosotros. ujú. Y pues como Lina tenía prácticamente una cafetería en el cuarto, Tenía harto mecate, es cierto, lo recuerdo bien. tenía su jarra para calentar el agua, tenía vasos, tenía mezcladores, aguas aromáticas, entonces hasta las jefes iban a tomar tinto, todo el mundo. Es algo que recuerdo y que pues sí me trae nostalgia, pero también me da mucha alegría porque sería muy chévere que aprendieran a manejar ese tipo de enfermedades como de una manera más humana, así como lo hicieron de pronto en un momento en San Rafael, pero que era a escondidas, porque es que los pacientes también necesitan esa parte social. Claro. Y el estar escondidos y el estar allá en eso tan cuidados es muy duro, pierden muchas cosas. Y pues doy gracias a Dios porque ustedes lo lograron, los tres, estar ahí ayudándose porque a veces unos estaban terribles Ujú. y de pronto el otro les daba ánimo. A veces recuerdo mucho que a Daniel le gustaba quedarse solo, no quería la ayuda de No, nadie, mm, no quería mamá, no quería papá. ¿Y dónde estaba la que le ayudaba? Aquí. Cuando tenía fiebre iba y lo buscaba, le llevaba sus Gatorades, sus limonata que quería tomar, sus papas, su lo que fuera. Y yo le decía, no, yo vengo a verte porque estás solo, pero era solo por decisión, no ujú. porque la familia no pudiera. Ok, sí, no. Pues todos reaccionamos diferente, ¿no? Total, hay muchas formas de enfrentarse a la enfermedad. Marta, ¿cómo es desde una perspectiva de madre, que es un amor tan profundo y como tan de las entrañas?
ver a tu hija enferma? ¿Cómo es eso? Sé que fue un camino muy largo porque fueron muchos años de tratamiento, de recaída, de volver a tratamiento, de intentar una cosa, de intentar la otra. ¿Cómo lo definirías en algunas frases? ¿Cómo es ver a un hijo, a una hija en ese proceso? Es demasiado duro. Es algo que tú no, en muchas ocasiones no sabes cómo manejar. Porque es que es algo que está ya dentro de tu ser, dentro de tus entrañas, que no puedes ver a tu hijo sufrir y sobre todo no poder hacer nada. Y ver cómo los años se van pasando. En el caso de mi hija, contando, digamos, con el tiempo después del bebé y eso, fueron 9 años en los que estuvo luchando con una enfermedad que, que fue horrible, pero que pues aprendimos a manejar, pero sí es algo demasiado duro. No tiene, o sea, es que no tiene comparación. Es demasiado duro, demasiado eh, fuerte y no, aún en este momento de mi vida, siento que hubiese querido hacer más, aunque no podía, pero uno siempre de mamá hubiese querido hacer más y más y más. Y para las personas que de pronto son mamás y acompañantes de esos pacientes, quisiera decirles que acompañen a sus hijos con la certeza de que, no de que se van a recuperar, porque eso no lo sabe nadie, pero sí con la certeza de que lo que usted les entregue como ser, ese ser en los que sus hijos van a encontrar fortaleza, por favor no lo dejen de hacer. Háganlo porque es ahí en donde encuentran ellos, como me decía mi hija, es en donde encuentro yo mi faro, es en donde encuentro yo esa persona que me da todo, que me da la fortaleza, que me da las ganas de salir, de seguir, es esa persona que me guía el camino. Y además porque no hay nadie más. Ellos necesitan eso. Yo creo que tú también en determinado momento tu mamá era tan importante, tan importante. Ay, perdón, Ricardo, es que me acuerdo mucho cuando tu mamá le ponía en la cama unas sábanas de bombero, era, bueno, unas sábanas de muñequitos. Ajá. Y una vez ella con ese estrés y esa angustia y le limpió el cuarto con Clorox, Recuerdo, recuerdo. casi la sacan de San Uy, sí, Rafael. mi mamá sí que dio lidia en el San Rafa, ¿no? Sí que dio lidia. Siento que se ganó su fama intensa, seguramente desde todo el amor y de hecho a mí de las cosas que más me hacía sufrir no era tanto como que yo me muriera, porque yo pensaba como, bueno, se apaga todo y eso, pero a mí lo que me arrugaba el corazón y lo que me destrozaba era saber a mi mamá en sufrimiento, sí, saber a mi mamá queriendo meterse en mi cuerpo, incluso yo creo que si ella hubiera podido recibir mi enfermedad en vez de yo lo haría, era muy duro eso también. Eh, Pero mira que es que le pasa a todos los pacientes. Mi hija también, yo creo que para ella era más terrible verme a mí ahí. Me decía, vete a comer, vete a hacer tal cosa, por favor sal, por favor ve y te das una vuelta, ve y llamas a alguien, por favor, dile a alguien que te acompañe, llama a mi tía, esto, lo otro, pero y ustedes como con esa fortaleza tan grande. Por eso te digo que a veces era más la fortaleza que me daba ella a mí que la que le podía dar. Y sí, tu mamá sí hizo muchas cosas. Claro que mi hija también. Eso fue, no, la San Rafa era un reality, la verdad, pasaron muchas La del cosas muy perro chistosas. caliente, ¿te La del perro acuerdas? caliente, cuando le encaletaste un perro caliente a Lina, te calentaste con las enfermeras, con todo, ¿no? Eso fue un buen chisme en el piso oncológico en ese Claro, no, momento. en el piso oncológico y en toda San Rafael, porque cuando mi hermana llegó a la portería, la doctora le dijo, no tienes ninguna visita, hoy no hay nada para ti. Vetada. Y lo más chistoso es que era un perro caliente que mi hija se había comido en la noche anterior y la enfermera llegó y la encontró
dándole el mordisco al perro, No, ni modo. con las manos en la masa. Y Ay, el Lini. papá decía, cuando el papá de mi hija llamó, dijo, ¿qué fue lo que pasó? Que no están dejando entrar, que no... Y yo, no están dejando entrar porque es que Lina tenía un perro. Y él dijo, pero ¿cómo se le ocurre llevar un animal a Mm. eso? Y yo, no, era un perro caliente con salsas y está prohibido, que porque le podía dar colitis, que porque esto. Le dije, pero se lo comió con tanta gana que ya no podíamos hacer nada. Ya no había vuelta atrás. Y sí, desde el vigilante en adelante, prohibida la entrada. Ese día nadie pudo entrar, mi hija lloraba y yo le dije, ya, ¿qué podemos hacer? Tampoco la pude ver, no la dejaron. Restricción total Mejor por dicho. un perro caliente. Castigadas. Increíble, increíble. Em, Marta, ¿cómo escribirías estos últimos tiempos de Lina en este plano, mejor dicho? ¿Cómo fue esa última etapa que siento que muchas veces muchos le tenemos miedo y en general como que nadie le hace mucho frente, ¿no? Pues mira que quiero recalcar que mi hija en esos 2 últimos años fue demasiado feliz. Primero porque conoció al papá del bebé, que apareció de un momento para otro, no sé. Eso fue así, como que lo colocaron de la nada. Y mi hija se supone que no podía tener hijos por tantas quimios, especialmente las intratecales. Y recuerdo que en el cancerológico hicieron charla y dijeron que las mujeres quedaban estériles. Y yo, tienen que cambiar eso porque mire, está embarazada. Entonces ella conoció al papá del bebé y todo eso y su embarazo. Fue primero la noticia más dura del mundo. Lo peor fue señalada en cancerología. Mi hija fue señalada totalmente en cancerología. El doctor no le quería hablar. El hematólogo que le iba a hacer el trasplante en esa unidad fue terrible. Eso fue muy duro. Fueron 15 días de sufrimiento total. Pero después de eso, fuimos donde Guillermo Quintero y él le dijo, si todo está bien, bebé, y tú estás en remisión, seguimos con el embarazo. Yo no te voy a juzgar. Cuando mi hija escuchó eso, le volvió la vida. ¿Y cómo son las cosas? Es que no sé ni deben ser cosas de Dios. Mi hija estaba en remisión y el bebé venía en perfecto estado. Fue una ilusión muy grande para mi hija. Ella tomó la decisión, dijo, voy a seguir. Cero trasplante, cero nada. Decidió seguir adelante, nació su bebé y fue la persona más feliz del mundo porque ella estaba con su bebé, el papá de su bebé, en mi casa, muy feliz en plena pandemia y todo eso. Ella sentía que estaba enferma, pero como son ustedes, no quería ir a la clínica, no quería nada, no quería volver a vivir lo mismo. Y la entiendo, ella no quería abandonar ese estado de felicidad en el que estaba. Ella no lo quería quitar, no lo quería abandonar, porque abandonarlo era llegar nuevamente a una clínica, a quimioterapias y otra vez el mismo proceso. Pero ella sabía que estaba en recaída, ella lo sabía y no quería volver. Y el doctor, Lina, tienes que venir, y ella no, no y no. Cuando ya se vio muy enferma en casa, que empezó a desmayarse, que todo esto, dijo, está bien, hagámoslo. Y oh sorpresa, que no salió para San Rafael como ella quería, donde estaba su grupo de enfermeras conocidos, su grupo de gente, no, le salió para San José Centro. Bastante duro porque llegó a un lugar donde nadie la conocía, donde era única, donde estaba terrible y donde le iban a dar un tratamiento distinto porque era la tercera recaída de ella. Entonces era como a probar unos medicamentos nuevos. No recuerdo el nombre porque no los quiero acordar. Entonces, ella inició con esa quimioterapia. En plena pandemia se deprimió mucho porque no podíamos ir a verla. Claro. Entonces era solo uno que podía ir a verla. Y hubo unos días en que no la dejaron. Ella ingresó el 4 de mayo y falleció el 24 de mayo. Entonces, mi hija estaba bien en su quimio normal, que se ponen, como tú sabes,
que les dan los vómitos, bueno, todo eso, la gastritis, en fin. Digamos que 2 días antes de que mi hija falleciera estaba perfecta. Pero mira que sí creo que es cierto que las personas sienten que se van a ir. Porque mi hija, para el Día de la Madre y eso, me colocó unos mensajes en el celular que no me esperaba. Digamos, nosotras éramos muy unidas, éramos muy amigas, éramos muy, como tú dices, muy parceras y todo, pero también peleábamos mucho Ujú. por ser mujeres, competitivas y todo. Y resulta que ella me escribió un mensaje tan grande y tan lindo en el que me decía que yo era lo más importante, que gracias por haberle entregado todo eso, que gracias que y subió unas fotos, estado que no vi, mi hermana lo vio, pero no lo vi por andar precisamente en todo eso. Y sin embargo me lo mandó al WhatsApp, todo lo que ella escribió. Y yo lo leí, yo quedé como, oye, ¿por qué me está colocando esto? Tan raro, ¿no? Pero no lo pensé más allá. Ella jamás hubiese pensado que se iba a ir. Cuando llegué, digamos, hoy estuvo perfecta, 2 días después, yéndola a ver siempre, mi hija me escribía tipo 5 de la mañana, 6. Hola, ma, ¿cómo estás? Y yo, hola, mi amor, ¿cómo te va? No escribió, no escribió nada. El bebé no estaba conmigo, estaba con los abuelos porque en mi casa estábamos en obra y estaba el papá del bebé conmigo, para que cuando ella llegara la obra estuviera perfecta, unos cambios. Y ella no respondía al celular, no lo respondía, no lo respondía. Nosotros, pero tan raro si mi hija dormía con el celular en la almohada. Le mandaban videos del bebé y no contestaba. Y nosotros, pero ¿por qué? Eran las 9 de la mañana y yo llamé a todo el mundo. ¿Le contestó? No, le contestó, no, le contestó. Llamé a la clínica, nada. Dije, no, eso está muy raro, yo me voy a ir. Y era plena pandemia, eso estaba todo solo. Me fui para allá, llegué y no me dejaron entrar porque no era el día de visita. Y Ujú. yo, pero por favor, por favor. Entonces me dejaron, como no llama, como no, ella no contestaba, me fui, perdón, me fui, llegué allá, me dejaron entrar, eran tipo 12 del día. Mi hija, cuando llegué, mi hija estaba mal, ella me decía, me duele todo el cuerpo, ayúdame, por favor. Pero como tú dices, recapitulando y mirando hacia atrás, en ese momento mi hija estaba muy mal porque nunca me preguntó por el bebé. Me decía, ayúdame, me duele todo el cuerpo. Yo la vi tan mal y yo le decía a la jefe de enfermeras me dijo, tiene hipotensión, no ha subido con ningún medicamento. Y yo, ¿y qué hace mi hija acá? Porque no está en una UCI. Entonces ella dijo, sí, ella va para UCI. Lo que pasa es que el médico no había un médico, en ese momento no había un doctor, solamente estaba la jefe. Y mi hija mal, y yo, pero ¿por qué no se la llevan? Si es que mi hija como desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana no le volvió a responder a nadie. Está muy mal. Y estaba haciendo deposición con sangre. Entonces yo decía, está mal, está muy mal. A las 6 de la tarde la llevaron a la UCI. Y antes de que se la llevaran para la UCI, ella me dijo, tengo miedo, mami. Y yo le dije, no te preocupes que todo va a estar bien. Y ese no te preocupes que todo va a estar bien, lo tengo aquí todavía. Le dije, no te preocupes, todo va a estar bien, vas para la UCI, vas a estar mejor. Y la abracé. Y ella me dijo, pero yo tengo miedo. Le dije, tranquila, tranquila. Y se fue para la UCI. Yo me fui para mi casa, que a las 11 de la mañana o en la noche llamara para saber cómo estaba. No me respondieron en la noche. Al otro día llame, 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 nada, nada, nada. Estaba en un desespero. Llegué a la UCI y, perdón, antes de llegar a la UCI me devolví para mi casa porque me dijeron que no me dejaban entrar, que esto, yo, pero ¿cómo? ¿Cómo son las cosas de la vida? Cuando llegué al parque cerca a mi casa, me respondieron la llamada y dijo el doctor, tu hija está muy mal, tienes que venir. El pronóstico es reservado. Yo, pero ¿cómo así? No alcancé a llegar a mi casa, me devolví en un taxi. Cuando llegué allá, me dijo el doctor,
tienes que entrar rápido porque tu hija en cualquier momento entra en paro. Y yo, pero ¿cómo así? Si ayer estaba bien, entró a la UCI consciente y estaba bien y ahora nada, pues, ni modo. Y digamos que los últimos momentos de mi hija, que la vi bien, o sea, que la vi consciente y todo, fue el día anterior cuando te digo que ella me dijo que tenía miedo y Ya. que eso. Cuando ya ingresé a la UCI y la vi mal, ya el panorama era distinto y yo lo único que hice fue pedir a Dios que hiciera su voluntad porque sabía que no iba a pasar nada bueno. Ya iba consciente de eso y era demasiado duro, 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 duro. Recuerdo que fue demasiado duro, muy duro. Y vi a mi hija, estuve con ella, le hablé, bueno, en fin. Y cuando salí del cuarto, eh, mi hermana ya había llegado y el doctor me dijo que si quería que entrara algún familiar y me acordé del papá del bebé. Él llegó de inmediato, pero no alcanzó a verla. No alcanzó a verla bien. Bajé, me tomé un tinto ahí en Oma, creo que es. Y yo le dije a mi hermana, cuando suba, sé que mi hija ya no va a estar. ¿Lo sentías? Ella estaba esperándome. Sé que me estaba esperando porque cuando subí, yo sencillamente le hablé al oído y le dije, voy a tratar de estar lo más fuerte posible. Sé que en este momento ya te tienes que ir. No voy a ser egoísta porque has luchado demasiado y ya no es justo. Si te salvas de esto no vas a quedar nada bien. Y yo no quiero eso ni para ti, ni por tu dignidad, ni por nada. Sé que va a ser muy duro, no sé cómo va a ser mi vida de ahora en adelante. Y lo único que te digo es que voy a hacer lo más grande que esté en mis manos para que tu bebé esté bien. Voy a luchar, voy a hacer lo más grande, voy a ayudar al papá del bebé, a Miguel, voy a estar hasta el último suspiro de mi vida luchando por ellos para que estén bien. Es lo único que puedo hacer. Y vete tranquila, tú fuiste un ser muy lindo, muy luchadora, hiciste lo que más pudiste y yo también lo hice por ti. Digamos que esa fue la fortaleza que tuve en ese momento. Ujú. Y eso era lo que necesitaba escuchar mi hija y ya. Cuando regresé, efectivamente no, ya mi hija no estaba y empezó de ahí para acá, pues todo ese proceso que he llevado como de duelo, que es bastante fuerte, pero que no sé, Dios de algún lado da, así como te quita, te da, y dejó ese nieto maravilloso que amo con toda mi alma. Y ese papá de ese nieto que también amo con toda mi alma y quiero que sea una persona que esté al lado de ese niño dándole lo mejor, porque lo tiene que dar por dos, por él y por mí. Claro, Marta. Sí, Es, es, es duro hablar de este tema, de recordar tantas cosas y la manera en que lo planteas hace que en lo personal se me mueva mucho el corazón y se me agüe el ojo. Eh, Marta, un mensaje final para la gente que nos está viendo, para nosotros, para Lina, para la vida, que, que nos quisieras decir, si es algo que quisieras compartirnos. sí, mira, a ti, yo una vez te lo dije, Ricardo, y a todos los pacientes y a toda la gente en general, es que vivamos al máximo cada momento, cada instante, cada segundo, que no nos amarguemos la vida por nada y que es ahora y en este momento cuando se viven las cosas y se hacen, no las aplacemos. Y en cuanto a los hijos, acompañémoslos en ese proceso con todo el amor, con toda la paciencia y con toda la entrega que más se pueda. Pero tratemos de que ellos, aún en la enfermedad, traten de llevar una vida en la que puedan hacer cosas. Uno se asusta como papá, ¿sí? De que no puede salir, de que no puede hacer, de que esto, de que lo otro, pero cuando es el día, es el día. Cuando le toca, le toca. Eso lo aprendí después. Cuando a ti te toca y Dios te va a llevar, te lleva. O cuando tienes que partir de este plano, tienes que partir. Y a veces dejamos de hacer muchas cosas por pensar en que si lo haces o no lo haces,
te vas a ir o te vas a recaer o te vas a poner mal. Y nos ponemos en eso y nunca terminamos de hacer todas esas cosas que queremos y que de pronto van a hacer falta. Porque siento que, por ejemplo, en el caso de mi hija, a ella le faltó vivir más cosas que, claro, por estar en tanta restricción, no por la pandemia, sino restricción de vida durante 9 años, dejó de disfrutar salidas, paseos, amigos, momentos. Y creo que hay que hacerlos, aprenderlos a hacer, pero permitir que lo hagan, que salgan a pasear, no sé, busquen la forma de que lo hagan, de que tengan los amigos, de que no dejen esa vida, porque es muy duro. Y que traten de buscar la felicidad. Eso era lo que yo te decía, Ricardo. Que busquen la felicidad y si esto te da felicidad, genial. Y si puedo hacer parte de eso, genial también. Ya lo haces, Marta, ya lo haces, ya haces parte de En Caso de Cáncer como una invitada muy especial. Te agradecemos mucho tus palabras, te agradecemos mucho tu corazón, tu sabiduría en este espacio, tu valentía también de mostrar un camino que no fue fácil, un camino que fue desgastante, un camino que les puso muchos retos, 9 años de camino, 9 años de muchas cosas, eh, pero siempre queda esa luz, ¿no? Que se llama Miguel Ángel. Y bueno, que la vida sigue y me alegra verte con esa melancolía, pero también con esa fuerza y también con ese empuje que te caracteriza y que te hace estar acá. Muchísimas gracias, Marta, por por tu tiempo, todo lo que nos compartiste, todo lo que nos enseñaste. Y bueno, familia, esto es un capítulo más de En Caso de Cáncer, esta vez desde una narrativa, desde un relato de una madre que acompañó a su hija hasta el último segundo. Esperemos les haya gustado, que hayan aprendido algo y síganos en nuestras redes En Caso de Cáncer, en Instagram, pueden ver esto en YouTube, en Spotify. eh, Vivan la vida, disfrútenla, hagan lo que les gusta, no se amarguen como nos dice Marta, bailen, gocen, No lo que... esperar a estar enfermos y Ah, menos de cáncer para disfrutarlo. así es. Un saludo, En Caso de Chao. Cáncer, un proyecto de vida.